Te estás volviendo más tonto. No de manera drástica, no de forma evidente, no de un modo que alguien notaría durante una cena o en una junta de trabajo. Lentamente, en silencio, célula por célula. Y lo más aterrador es que tú mismo te lo estás haciendo cada día con hábitos tan comunes, tan normalizados, tan profundamente arraigados en la vida moderna que los defenderías si alguien los cuestionara. Dirías, todo el mundo hace esto. Y tendrías razón. Todo el mundo lo hace. Ese es justamente el problema. Un neurocientífico de Stanford, Andrew Huberman, ha dedicado décadas a estudiar el cerebro. No la versión inspiradora de los pósters motivacionales. El verdadero. La maquinaria electroquímica frágil que determina qué tan rápido piensas, qué tan profundo es tu enfoque, qué tan clara es tu capacidad de razonar, cuánto realmente recuerdas cuando tu cabeza toca la almohada. Y lo que ha descubierto debería aterrarte. Porque las cosas que están destruyendo tu función cognitiva no son dramáticas, no son drogas, no es trauma, no son maldiciones genéticas transmitidas a través de generaciones. Son hábitos, el desplazamiento en la pantalla antes de dormir, la primera revisión del teléfono por la mañana, la forma en que comes, la forma en que no te mueves, el ruido que confundes con conexión. Cada uno es una pequeña cuchilla, imperceptible. Pero con los años, tallan surcos tan profundos en tus vías neuronales que un día mirarás hacia atrás y te preguntarás ¿cuándo dejaste de ser agudo? ¿Cuándo dejaste de ser tú? Al final de esto, entenderás exactamente cómo tus rituales diarios están reconfigurando químicamente tu capacidad para pensar. Verás la arquitectura invisible de tu propio deterioro cognitivo y tendrás una decisión: seguir fingiendo que es normal o detenerte. Comencemos donde todo inicia. La mañana. Tus ojos se abren. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu mano busca el teléfono. La luz azul inunda tus retinas. Las notificaciones se acumulan como acusaciones. Correos, mensajes, titulares, el desayuno curado de alguien, la tragedia de alguien al otro lado del mundo, la opinión de alguien que no pediste. ¿Crees que estás revisando? No lo estás. Te estás rindiendo. La investigación de Huberman revela algo brutal sobre este ritual. En los primeros 90 minutos después de despertar, tu cerebro está en un estado altamente plástico. La dopamina, la molécula de la motivación y el enfoque, está en su nivel base natural. El cortisol, la hormona que agudiza el estado de alerta, está en su punto máximo. Este es el momento en que tu arquitectura neural es más impresionable. ¿Y qué le das de comer? Caos, información fragmentada, detonantes emocionales, manipulación algorítmica diseñada por ingenieros que entienden tu psicología mejor que tú mismo. Cuando tomas tu teléfono antes de que tu mente haya despertado completamente, no estás comenzando tu día. Lo estás secuestrando. Estás entrenando a tu cerebro para que espere estimulación externa antes de poder generar claridad interna. Te estás enseñando a ti mismo que el enfoque viene de afuera. No es así. Y cada mañana que refuerzas esto, haces más difícil volver a concentrarte. Piensa en eso. El simple acto de desplazarte durante 10 minutos a las 7 de la mañana está reprogramando tu corteza prefrontal para que anhele distracción durante el resto del día. Pero nadie te dijo que esto era peligroso porque todo el mundo lo hace. Ahora, hablemos de la mentira que te dices a ti mismo por la noche. Dormiré cuando esté muerto. Lo dices como si fuera una insignia de honor, como si descansar fuera para los débiles, como si avanzar a través del agotamiento te hiciera superior. Pero esto es lo que realmente sucede cuando te privas del sueño. Tu sistema linfático, la red de drenaje del cerebro, solo se activa durante el descanso profundo.
Elimina los desechos metabólicos, incluidas las proteínas beta-amiloides, las mismas placas tóxicas que se encuentran en pacientes con Alzheimer. Cuando recortas tu sueño, no estás siendo productivo, te estás envenenando. Huberman lo explica de manera simple. El sueño no es pasivo, es lo más activo que hace tu cerebro. La consolidación de la memoria, la regulación emocional, la poda sináptica, todo ocurre cuando estás inconsciente. Omítelo, y no solo te sientes cansado, te vuelves cognitivamente deteriorado. Los estudios muestran que después de 17 horas de vigilia, tu tiempo de reacción y juicio reflejan los de alguien legalmente ebrio. Después de varias noches durmiendo 5 horas, tu coeficiente intelectual disminuye de manera medible. Tu capacidad para aprender nueva información colapsa. Y la parte más cruel, la privación del sueño daña tu habilidad para percibir qué tan deteriorado estás. Te sientes bien, no lo estás. Estás operando al 60% y lo llamas funcional. Estás tomando decisiones con el equivalente mental de un parabrisas agrietado. Y cada día que repites esto, las grietas se expanden. Pero estás ocupado. Eres importante. Tienes cosas que hacer. Así que sacrificas lo único que tu cerebro necesita para repararse. Y lo llamas ambición. Si encuentras valor en lo que estás escuchando, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo estás destruyendo tu mente sin saberlo. Ahora, aquí es donde se vuelve más oscuro. Hablemos de la droga que no crees que sea una droga. Dopamina. Cada desplazamiento, cada me gusta, cada notificación, cada clic, cada feed infinito, todo está diseñado para elevar tu dopamina. No en olas masivas, en pulsos diminutos, constantes, impredecibles, recompensa variable. Este es el mismo mecanismo que hace adictivo el juego. El mismo patrón que mantiene a las ratas presionando palancas hasta que mueren de hambre. Y tú estás jalando esa palanca cientos de veces al día. Huberman ha hablado extensamente sobre el lado oscuro de la dopamina. La molécula no se trata del placer. Se trata de la anticipación del placer. Es lo que te hace desear. Y el problema con la sobreestimulación crónica es simple. Tu nivel base cae. Cuando inundas tu cerebro con microdosis de dopamina todo el día, todos los días, los receptores se regulan a la baja. Se vuelven menos sensibles. Lo que antes te hacía feliz ya no mueve la aguja. Lo que antes se sentía emocionante ahora se siente plano. Esto no es depresión, es agotamiento. Y aquí es donde se conecta con la inteligencia. La dopamina no solo se trata de motivación, es esencial para la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la atención sostenida. Cuando tu sistema de dopamina está frito por la estimulación constante, tu capacidad de concentrarte durante periodos prolongados colapsa. Ya no puedes leer un libro. No puedes quedarte con un solo pensamiento. No puedes tolerar el aburrimiento. Y el aburrimiento, como señala Huberman, es donde el cerebro hace su trabajo más importante. La creatividad, la resolución de problemas, la comprensión profunda. Emergen de los espacios sin llenar, los momentos de nada. Pero has eliminado esos momentos. Has llenado cada vacío con contenido, cada silencio con ruido, cada pausa con un deslizar para actualizar. Y ahora te preguntas, ¿por qué te sientes vacío? ¿Por qué nada te satisface? Porque tu mente se siente como un navegador con 100 pestañas abiertas y sin memoria RAM para ejecutar nada. Ahora, déjame mostrarte algo que la mayoría de las personas nunca admitirá. No estás haciendo multitareas, te estás fragmentando. Cada vez que cambias entre tareas, entre aplicaciones, entre conversaciones, tu cerebro paga un precio. Se llama residuo de atención. Parte de tus recursos cognitivos permanecen adheridos a la tarea anterior, incluso cuando te mueves a la siguiente.
El resultado: nunca estás completamente presente en ningún lugar. Siempre estás pensando a medias en algo más. Tu profundidad de procesamiento es superficial. Tu capacidad para mantener ideas complejas en la mente se debilita con cada cambio. Y esto es lo que el trabajo de Huberman revela sobre este fenómeno. La corteza prefrontal, el asiento del razonamiento superior, la función ejecutiva y el autocontrol, es la región más costosa energéticamente del cerebro. Es la primera en fatigarse, y cada vez que la obligas a cambiar de contexto, estás drenando la batería más rápido. Para las 2 de la tarde, estás cognitivamente agotado, no porque trabajaste duro, sino porque trabajaste disperso. Las personas que construyen imperios, que escriben libros, que resuelven problemas que importan, no hacen multitareas. Protegen su enfoque como si fuera sagrado. Porque lo es. La atención es el recurso más escaso que tienes. Y lo estás regalando en fragmentos todo el día, todos los días, a quien sea que haga vibrar tu bolsillo. Ahora, vamos más profundo en el cuerpo que has estado ignorando. Te sientas durante horas, días, años. Te sientas en autos, en escritorios, en sofás. Has subcontratado el movimiento a las máquinas y piensas que el daño es solo físico. No lo es. La investigación de Huberman conecta el movimiento físico directamente con la función cognitiva. El ejercicio, incluso caminar, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, estimula la producción de BDNF, que es esencialmente fertilizante para las neuronas, y mejora la neuroplasticidad. La capacidad de tu cerebro para adaptarse, aprender y crecer. Cuando no te mueves, no solo te estás volviendo más débil, te estás volviendo más lento. Tu cerebro está hambriento de las señales que necesita para optimizarse. Tus neuronas son menos eficientes. Tu consolidación de memoria sufre. Tu regulación del estado de ánimo falla. Y sin embargo, te dices a ti mismo que no tienes tiempo. Tienes tiempo para desplazarte durante 3 horas al día. Tienes tiempo para consumir contenido en exceso que te deja más vacío de lo que empezaste. Tienes tiempo para todo, excepto lo único que realmente haría que tu cerebro funcionara mejor. Movimiento. No porque sea moralmente bueno, sino porque es químicamente esencial. Ahora, aquí está lo que nadie quiere escuchar. El estrés no te está matando. El estrés crónico sin recuperación, sí. Algo de estrés es necesario. Te agudiza. El cortisol y la adrenalina en ráfagas agudas mejoran el enfoque, aceleran el tiempo de reacción y movilizan la energía. Pero no estás experimentando estrés agudo, estás marinándote en él. Las noticias, la economía, el algoritmo diseñado para activar el miedo, porque el miedo te mantiene desplazándote. El trabajo que nunca termina, las relaciones que te drenan, la ansiedad ambiental que has confundido con personalidad. Huberman explica qué sucede cuando el cortisol permanece elevado durante demasiado tiempo. Se vuelve neurotóxico. El hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria y el aprendizaje, literalmente se encoge bajo el estrés crónico. Las conexiones neuronales se debilitan. La capacidad de formar nuevos recuerdos disminuye. No solo estás estresado, te estás erosionando. Y la peor parte, el estrés crónico, deteriora la capacidad de la corteza prefrontal para regular la amígdala. El cerebro emocional comienza a anular al racional. Te vuelves más reactivo, más impulsivo, menos capaz de pensar a largo plazo. Te conviertes en una versión peor de ti mismo. No porque seas débil, sino porque tu cerebro está siendo saboteado químicamente por el entorno que has aceptado como normal. Entonces, ¿qué importa? Aquí está la verdad incómoda. Saber esto no cambia nada si no actúas. La mayoría de las personas verán esto.
sentirán un destello de reconocimiento, y luego volverán a los mismos hábitos que acaban de aprender que los están destruyendo, porque el cambio requiere incomodidad, y el cerebro, especialmente uno ya comprometido, elegirá el dolor familiar sobre la libertad desconocida cada vez. Pero tú no eres como la mayoría de las personas, o al menos no tienes que serlo. El trabajo de Huberman no se trata solo de diagnóstico, se trata de protocolo. Luz solar matutina para reiniciar tu ritmo circadiano. Cafeína retrasada para permitir que la adenosina se elimine. Descanso profundo sin sueño para restaurar la dopamina. Exposición deliberada al frío para construir resistencia al estrés. Bloques de trabajo enfocados seguidos de recuperación genuina. Estos no son trucos, son fundamentos, y solo funcionan si decides que tu función cognitiva importa más que tu comodidad, que tu claridad vale la pena proteger, que tu yo futuro merece un cerebro que todavía funcione. Aquí está lo que quiero que reflexiones. No eres tus hábitos, pero te conviertes en ellos. Cada mañana que buscas distracción en lugar de intención, estás votando por una mente más débil. Cada noche que sacrificas el sueño por las pantallas, estás emitiendo un voto contra tu claridad futura. Y esos votos se acumulan día tras día, año tras año, hasta que un día te das cuenta de que no puedes concentrarte como solías hacerlo. No puedes recordar nombres, no puedes sostener una idea el tiempo suficiente para desarrollarla. Y culparás a la edad, culparás a la genética, culparás a todo excepto a los rituales que elegiste. Pero para entonces, podría ser demasiado tarde. O te detienes hoy, no mañana, no después de un desplazamiento más, no cuando la vida se vuelva más fácil. Ahora, porque tu cerebro es el único órgano que puede entender su propia destrucción, y esa comprensión es poder o condena, dependiendo de lo que hagas después. Los hábitos no se preocupan. Seguirán funcionando con o sin tu consentimiento. La pregunta es si permanecerás dormido mientras te desmantelan o despertarás. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando, todavía sintiendo esa incomodidad en tu pecho. Bien, esa incomodidad es el comienzo. Es tu sistema nervioso dándose cuenta de que algo necesita cambiar. No la adormezcas. Úsala. Porque la conciencia sin acción es solo sufrimiento sofisticado, y no llegaste tan lejos para sufrir sofisticadamente. Viniste a despertar, así que despierta, pero antes de que puedas despertar completamente, necesitas entender algo más profundo, algo que conecta todo lo que acabas de escuchar. Tus hábitos no son accidentales, son el producto de un diseño que no creaste tú, sino que fue creado para ti, por personas que entienden exactamente cómo funciona tu cerebro y cómo explotarlo. Cada aplicación en tu teléfono, cada plataforma en la que pasas tiempo, cada notificación que recibes, todo está calibrado con precisión milimétrica para mantenerte enganchado. Los ingenieros detrás de estas tecnologías no están jugando. Están utilizando décadas de investigación neurocientífica y psicológica para hackear tu sistema de recompensas. Conocen tus puntos débiles mejor que tú. Saben exactamente cuándo enviarte una notificación para maximizar la posibilidad de que abras la aplicación. Saben qué colores, qué sonidos, qué patrones de vibración activan respuestas emocionales más fuertes. Saben que el desplazamiento infinito elimina los puntos naturales de parada que te permitirían decidir conscientemente dejar de consumir. Y lo más importante, saben que cuanto más tiempo pases en sus plataformas, más dinero ganan. Tu atención es su producto. Tu adicción es su modelo de negocio. Y tú, sin saberlo, has firmado un contrato en el que intercambias tu capacidad cognitiva por entretenimiento momentáneo. Piensa en la última vez que abriste una aplicación sin intención real. Solo la abriste.
por reflejo, por aburrimiento, por el simple hecho de que tus dedos se movieron automáticamente. Eso no fue una decisión consciente. Fue un bucle de hábito tan profundamente programado en tu sistema que se ejecuta sin tu permiso. Y cada vez que ese bucle se ejecuta, se refuerza. Los caminos neuronales se vuelven más profundos, más automáticos, más difíciles de romper. Esto es lo que Huberman llama plasticidad dependiente de la experiencia. Tu cerebro se moldea constantemente, basándose en lo que haces repetidamente. Si lo que haces repetidamente es buscar estimulación externa instantánea, tu cerebro se optimiza para eso. Se vuelve increíblemente eficiente en responder a pings y notificaciones, pero al mismo tiempo se vuelve increíblemente ineficiente en todo lo demás. En pensamiento profundo, en creatividad sostenida, en la capacidad de sentarte con una idea compleja el tiempo suficiente para desentrañarla. Estás entrenando a tu cerebro para ser un esclavo de la gratificación instantánea. Y el costo de ese entrenamiento es tu capacidad para hacer cualquier cosa que requiera esfuerzo sostenido, paciencia o profundidad. Ahora, aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora, una sola hora, sin revisar tu teléfono, sin distraerte, completamente inmerso en una sola cosa? Si tienes que pensar en la respuesta, si no puedes recordar, ese es el problema. Has perdido la capacidad de estar presente. Has perdido la habilidad de sumergirte. Y sin esa habilidad, eres superficial en todo. Tus relaciones son superficiales porque estás medio presente. Tu trabajo es superficial porque estás medio enfocado. Tu vida es superficial porque estás medio despierto. Y lo más aterrador es que probablemente ni siquiera te has dado cuenta de cuánto has perdido hasta que alguien te lo señala. Ahora te lo estoy señalando. Déjame llevarte más profundo en algo que probablemente has normalizado por completo. La forma en que comes. No solo qué comes, sino cómo comes. La mayoría de las personas ahora comen mientras hacen otra cosa. Comen mientras ven videos, mientras responden mensajes, mientras trabajan, mientras conducen. La comida se ha convertido en una actividad secundaria, algo que haces en piloto automático mientras tu atención está en otro lugar. Y esto tiene consecuencias neurológicas directas. Cuando comes distraído, tu cerebro no registra completamente la experiencia de comer. Las señales de saciedad, los indicadores que le dicen a tu cerebro que has comido suficiente, se retrasan o se pierden por completo. Terminas comiendo más de lo que necesitas sin siquiera darte cuenta. Pero más allá de eso, estás reforzando el mismo patrón de fragmentación de atención que te está destruyendo en todas las demás áreas. Nunca estás completamente en una cosa, siempre estás dividido, y tu cerebro interpreta esto como normal. Se adapta a la división constante. Se vuelve incapaz de hacer una sola cosa completamente. Huberman habla sobre la importancia del enfoque monocular, la capacidad de dirigir toda tu atención a un solo punto. Esto no es solo una habilidad mental abstracta. Tiene correlatos físicos reales en el cerebro. Cuando enfocas tu atención visual en un solo punto, activas circuitos neurales específicos que mejoran tu capacidad de concentración general. Pero si pasas todo tu tiempo en modo panorámico, atención dispersa, viendo múltiples cosas a la vez, nunca entrenas esos circuitos. Se atrofian, y con ellos se atrofia tu capacidad de concentración profunda. Ahora hablemos de algo que probablemente te va a molestar. El ruido constante. La música de fondo mientras trabajas, los podcasts mientras haces tareas, el televisor encendido solo por compañía, el constante zumbido de sonido que has puesto como telón de fondo de tu vida. Piensas que te ayuda.
Piensas que te hace más productivo, más acompañado, menos solo. Pero lo que realmente está haciendo es impedir que tu cerebro entre en los estados de ondas cerebrales necesarios para el procesamiento profundo. El cerebro tiene diferentes estados. Ondas beta para el pensamiento activo y concentrado. Ondas alfa para la relajación alerta. Ondas teta para la creatividad profunda y la integración de memoria. Ondas delta para el sueño profundo. Cada uno de estos estados requiere condiciones específicas. Y el ruido constante, especialmente el ruido con contenido verbal o emocional, mantiene tu cerebro bloqueado en beta, a veces en un beta alto y ansioso. Nunca bajas a alfa. Nunca llegas a teta durante el día. Y cuando finalmente intentas dormir, tu cerebro está tan acostumbrado a la estimulación constante que no puede bajar a delta apropiadamente. El resultado es que nunca accedes a los estados cerebrales donde ocurre la verdadera integración, la verdadera creatividad, la verdadera recuperación. Estás atrapado en la superficie de tu propia mente, incapaz de sumergirte en las profundidades donde vive el pensamiento real. Y aquí está algo que nadie te dice sobre la información. Más no es mejor. De hecho, más información sin la capacidad de procesarla adecuadamente es activamente dañina. Te hace sentir informado cuando en realidad estás abrumado. Te hace sentir conectado cuando en realidad estás fragmentado. Te hace sentir productivo cuando en realidad estás paralizado. Hay un término para esto: parálisis de análisis. Cuando tienes demasiada información, tu capacidad de tomar decisiones disminuye, tu cerebro se sobrecarga, y en lugar de usar esa información para actuar, te quedas atrapado en un ciclo de consumo infinito, siempre buscando un dato más, un artículo más, un video más antes de sentirte listo para hacer algo. Pero ese momento nunca llega, porque la información sin acción no es poder, es peso muerto. Es ruido mental que ocupa espacio donde debería haber claridad. Ahora, quiero que consideres esto. ¿Cuántas cosas que consumiste esta semana, artículos, videos, publicaciones, realmente cambiaron algo en tu vida? ¿Cuántas condujeron a una acción real, a una decisión real, a un cambio real? Si eres honesto, probablemente la respuesta es casi ninguna. La mayoría de lo que consumes es entretenimiento disfrazado de educación. Es procrastinación disfrazada de productividad. Es distracción disfrazada de desarrollo personal. Y cada hora que pasas consumiendo sin implementar es una hora que podrías haber usado para construir algo real, para practicar algo real, para convertirte en alguien más capaz. Pero no lo hiciste, porque consumir es más fácil que crear. Observar es más fácil que hacer, y tu cerebro, entrenado para el camino de menor resistencia, siempre elegirá lo fácil sobre lo significativo, a menos que conscientemente intervengas, a menos que decidas que ya no vas a ser un consumidor pasivo de tu propia vida. Aquí está lo que necesitas entender sobre el cambio real. No es dramático. No es un momento de epifanía donde todo se alinea perfectamente. Es una serie de decisiones pequeñas, incómodas y repetitivas que haces incluso cuando no quieres hacerlas. Es elegir no tomar tu teléfono cuando despiertas, incluso cuando tu mano se mueve automáticamente hacia él. Es apagar las notificaciones sabiendo que te sentirás ansioso al principio. Es sentarte en silencio durante 10 minutos sin hacer nada, permitiendo que tu mente se aburra, permitiendo que la incomodidad exista sin resolverla inmediatamente. Cada una de estas pequeñas decisiones es un voto por el tipo de cerebro que quieres tener, un voto por el tipo de persona que quieres ser. Y al principio, esos votos se sentirán insignificantes. Se sentirán como si no estuvieran haciendo nada.
pero están recableando tu cerebro, sinapse por sinapse, hasta que un día te das cuenta de que puedes concentrarte de nuevo, de que puedes pensar de nuevo, de que puedes ser tú de nuevo. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre ese proceso. Va a ser incómodo, dolorosamente incómodo, porque cuando empiezas a eliminar las distracciones, cuando empiezan a crear espacio, lo primero que encuentras no es paz, es todo lo que has estado evitando. Las emociones que has estado enterrando bajo capas de contenido. Los pensamientos que has estado ahogando con ruido constante. La ansiedad que has estado medicando con dopamina artificial. Todo eso sube a la superficie, y tu primer instinto será correr de vuelta a los hábitos que te adormecían, de vuelta al teléfono, de vuelta al desplazamiento, de vuelta a la distracción familiar. Porque enfrentar lo que realmente está pasando dentro de ti requiere un tipo de coraje que la mayoría de las personas no tiene. Requiere que te sientes con tu propia mente sin entretenimiento, sin escape, sin anestesia. Y eso es aterrador, pero también es el único camino hacia adelante, porque no puedes sanar lo que no puedes sentir, no puedes cambiar lo que continúas evitando. Y mientras sigas usando la tecnología, el ruido y la estimulación constante para escapar de ti mismo, permanecerás atrapado en el mismo ciclo. Un ciclo donde te sientes cada vez más vacío, más fragmentado, más perdido, pero nunca entiendes por qué. Ahora déjame ser claro sobre algo. Esto no es una condena de la tecnología en sí. Las herramientas no son el enemigo. El problema es cómo las estás usando. O más precisamente, cómo te están usando a ti. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. La diferencia no está en el martillo, está en la intención detrás de su uso. Tu teléfono, tus aplicaciones, tus dispositivos, pueden ser herramientas increíbles para la conexión, el aprendizaje y la creación. Pero solo si tú estás en control, solo si eres tú quien decide cuándo, cómo y por qué los usas. No el algoritmo, no el diseñador de la aplicación, no la notificación que apareció sin que la pidieras. Tú. Y recuperar ese control no sucede por accidente. Requiere límites deliberados, requiere fricción intencional. Requiere que hagas que las cosas malas sean difíciles y las cosas buenas sean fáciles. Elimina las aplicaciones que te drenan. Desactiva las notificaciones que interrumpen. Crea espacios en tu vida donde la tecnología no tenga acceso. Tu dormitorio. La primera hora de tu mañana. La última hora antes de dormir. Las comidas con personas que amas. Estos espacios sagrados no son lujos, son necesidades. Son los lugares donde tu cerebro puede hacer el trabajo que no puede hacer cuando está constantemente interrumpido. El trabajo de integración, de procesamiento, de sanación, de crecimiento. Sin esos espacios, permaneces en modo de supervivencia perpetua, siempre reaccionando, nunca creando, siempre consumiendo, nunca construyendo. Y con el tiempo, te olvidas de que hay otra forma de vivir. Te olvidas de cómo se siente estar completamente presente. Te olvidas de cómo se siente terminar un pensamiento sin interrupción. Te olvidas de quién eras antes de que tu atención se convirtiera en una mercancía. Pero esa persona todavía está ahí, enterrada bajo capas de hábitos y condicionamiento, pero todavía ahí. Y cada pequeña decisión que tomas para proteger tu atención, para honrar tu capacidad cognitiva, para priorizar tu claridad sobre tu comodidad, es un paso para recuperar a esa persona. Aquí está lo que quiero que entiendas en este momento. Este no es un sermón moral sobre lo que deberías hacer. No se trata de ser virtuoso o disciplinado o superior. Se trata de física básica, causa y efecto.
Si quieres un cerebro que funcione, tienes que darle lo que necesita. Sueño adecuado, movimiento regular, periodos de enfoque sin interrupción, tiempo sin estimulación, nutrición que apoye la función neural en lugar de sabotearla. Estos no son opcionales, no son «sería bueno tenerlos». Son requisitos fundamentales para un sistema nervioso que funcione correctamente, y cuando no los cumples, no estás siendo productivo, o eficiente o dedicado, estás siendo autodestructivo. Estás operando con un déficit que se acumula silenciosamente hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes acceder a las partes de ti que solían hacerte capaz. Entonces, ¿qué haces ahora? Ahora que sabes. Ahora que no puedes pretender ignorancia. Ahora que has visto exactamente cómo tus hábitos diarios están desmantelando sistemáticamente tu capacidad de pensar. Aquí está lo que no haces. No intentas arreglarlo todo a la vez. No haces una lista de 20 cambios y tratas de implementarlos todos mañana. Porque eso es tu ego tratando de sentirse en control y fallará en una semana. En su lugar, eliges uno. Una cosa. El cambio que, si lo hicieras consistentemente, tendría el mayor impacto en todo lo demás. Para la mayoría de las personas, es el teléfono por la mañana. Ese primer momento de rendición que establece el patrón para todo el día. Así que empiezas ahí. Mañana, cuando tus ojos se abran, no tomas tu teléfono. Punto. No importa cuánto quieras. No importa cuán urgente parezca. Durante los primeros 90 minutos después de despertar, ese dispositivo no existe. En su lugar, te mueves, caminas, te sientas en silencio. Dejas que tu mente despierte en sus propios términos. Y sí, será incómodo. Te sentirás inquieto, ansioso, como si estuvieras perdiendo algo importante. Esa incomodidad es buena. Es la señal de que estás rompiendo un patrón. Es la evidencia de cambio real. Y si puedes sentarte con esa incomodidad sin resolverla, sin huir de ella, sin alcanzar la dopamina fácil, estás construyendo algo. Estás construyendo la capacidad de tolerancia, la capacidad de estar contigo mismo, la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de ser secuestrado por el impulso. Esa capacidad es el fundamento de todo lo demás. Sin ella, no hay cambio real. Con ella, todo es posible. Ahora, déjame dejarte con esto. Tu cerebro es lo único que tienes que realmente te pertenece. Tu cuerpo envejecerá, tus posesiones se perderán, tus relaciones cambiarán, pero tu capacidad de pensar, de razonar, de crear, de entender, eso es tuyo. Y o lo proteges o lo pierdes. No hay término medio. No hay lo haré más tarde. No hay cuando las cosas se calmen. Porque las cosas no se calman. La vida no se vuelve menos exigente. Las distracciones no desaparecen. De hecho, solo se vuelven más sofisticadas, más seductoras, más difíciles de resistir. Entonces, la pregunta no es si las cosas se pondrán más fáciles, es si estarás lo suficientemente fuerte para manejarlas cuando se vuelvan más difíciles. Y esa fuerza no viene de la motivación, viene de la práctica diaria, viene de las pequeñas decisiones que nadie ve, viene de elegir claridad sobre comodidad una y otra vez hasta que se convierte en quien eres. Este es tu momento, no mañana, no después de terminar este video, ahora. La próxima decisión que tomes después de que esto termine determinará tu trayectoria. Tomarás tu teléfono y seguirás desplazándote, validando todo lo que acabas de aprender sobre tu deterioro cognitivo. O lo dejarás a un lado, te sentarás con la incomodidad de no tener estimulación y comenzarás el proceso de recuperarte a ti mismo. Una decisión. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Y si estás esperando sentirte listo, nunca lo harás. La disposición no precede a la acción, sigue a la acción. Actúas primero, incómodo, inseguro, imperfecto, y luego
En el otro lado de esa acción, encuentras la claridad que has estado buscando. Así que muévete. No porque sea fácil, no porque te sientas inspirado, porque tu futuro cerebro, el que todavía puede pensar con claridad, el que todavía puede crear, el que todavía puede ser completamente tú, depende de lo que hagas en este momento. No lo decepciones. Despierta.